Mateo capítulo 3, versículo 1 dice, en aquellos días. Ahora es bien importante que cuando estés leyendo tu Biblia puedas ver o sea, cómo se están dando la cronología de las cosas. Porque, o sea, cuando tú estás haciendo tu devocional y, por ejemplo, si estás en Mateo, ¿no? Y un día lees Mateo capítulo 2 y llegas hasta el final, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 23, y vino, hablando de Jesús, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces ahí terminas el capítulo 2. Espero que hayas hecho la tarea. ¿Te acuerdas cuál era la tarea? ¿No? Ver en una concordancia bíblica donde dice en el Antiguo Testamento los profetas que se llama o que tenía que ser llamado Nazareno. Ahora, muy importante, algunas concordancias en la Biblia ponen como si fuera lo mismo haber sido o ser llamado Nazareno con el voto que hace Juan el Bautista, ¿no? Que es diferente. El Nazarato, que es no poder tomar vino, no poder cortarte el cabello, no tenía como ciertas reglas de ser apartado. Juan el Bautista eso es lo que es, pero Jesús no es eso. Jesús es simplemente llamado de esta ciudad de Nazaret. Y después en tu tarea también era en el Nuevo Testamento buscar donde a Jesús se le llama el Nazareno. Y de pronto si no encontraste algo, déjame te doy un tip. La palabra nazareno tiene que ver también con vara. Entonces de pronto, bueno, ya te di mucho, tú haz tu tarea, yo sí hice la mía. Y entonces en el versículo 1 del capítulo 3 dice, en aquellos días. Tienes que ver que del último versículo del capítulo 2 al primer versículo del capítulo 3 pasan aproximadamente 20 años. Entonces, cuando estás haciendo tu devocional y lees esto, ¿no? Y un día terminas al final del capítulo 2 y al día siguiente comienzas a leer el capítulo 3, en aquellos días pasaron nada más 24 horas y estás haciendo tu devocional diario, pero tienes que saber que no pasaron 24 horas, pasaron más de 20 años. Lo único que sabemos de Jesús en estos tiempos es que Él, acuérdate, vimos la semana pasada, va a Egipto, regresa de Egipto y lo único que dicen las escrituras de ese tiempo es que Él a los 12 años va al templo con María y con José y se queda ahí y está haciéndole preguntas a los ancianos y María y José regresan por él, no lo encuentran, regresan por él y es lo único que sabemos. Ahora, cuando la Biblia no dice nada acerca de eso, de esa etapa de la vida de Jesús, es porque tú no necesitas eso para tu vida. Y eso es muy importante. Y de pronto como que la gente como que quiere meter historias y fábulas y leyendas de la juventud de Jesús o del Jesús siendo niño, pero créeme, o sea, no está en la Biblia, y si no está en la Biblia, o sea, simplemente no te metas, no necesitas eso en tu vida, porque, y ya sabes, National Geographic saca, ¿no? De cuando Jesús era niño y qué es lo que hacía y todo, y yo digo, ¿de dónde sacan eso? O sea, si simplemente no está en la Biblia es que no lo necesitamos. Y créeme, tienes muchísimo de qué estudiar y qué ver, y la historia y la geografía de la tierra prometida y dónde, o sea, qué hizo Jesús, qué vino a hacer, los viajes misioneros, como para estar viendo algo que simplemente Dios no lo puso ahí porque no lo necesitas. Ahora, una de las cosas que sí dice de Jesús es que Jesús crecía en gracia y en verdad. Me encanta eso. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Desde que nació en Belén, se fueron a vivir a Egipto y regresaron a Nazaret. ¿Qué pasó en ese tiempo hasta que Jesús empieza a predicar? ¿A qué edad? Más o menos aproximadamente a los 30 años. ¿Por qué? Porque era la edad donde un rabino ya podía ser rabino y podía enseñar las escrituras. Y Jesús no vino. Yo un día platicando con un amigo que no es cristiano, es judío, dice, no, es que nosotros creemos que Jesús era un judío y simplemente era un cuate que se rebeló contra las tradiciones y con todo lo que tiene que ver con el judaísmo, y entonces es Jesús como un rebelde sin causa. Y yo digo, no, o sea, Jesús no es eso. Jesús vino a cumplir todo.
lo que un judío tenía que hacer y tenía que decir, y cómo un judío siendo pueblo de Dios tenía que vivir, algo que ellos no dieron el ancho, algo que ellos nunca pudieron hacer y ni siquiera era el plan de Dios que lo hiciera. Dios sabía desde la caída que simplemente no lo iban a poder lograr. Dios escoge al pueblo judío para mostrar su misericordia, para mostrar su gracia, para mostrar su amor, para mostrar su perdón. Y entonces Jesús viene a cumplir todo al pie de la letra. Y entonces, simplemente eso es lo que sabemos de Jesús. Y entonces en el versículo 1, en aquellos días después de 20 años, vino Juan el Bautista. Muy importante, hay Juan el apóstol, no se debe de confundir, y Juan el Bautista. Y esto de Bautista es porque bautizaba, bautismo o baptismo, ¿no? Que tiene esta idea de bautismo es tomar algo, se entendía muy bien con un pedazo de tela. O sea, tú tienes un pedazo de tela, bueno, no un pedazo de tela, vamos a decir unos jeans. Has tenido unos jeans que los amas y te encantan, pero ya están todos desgastados y dices, o sea, como que ya el color está muy usado y ¿por qué no pintarlos de negro? ¿Nunca lo has hecho? Y entonces agarras y dices, lo quiero, y vas y compras tu sobrecito del caballito y le pones agua a una cubeta, así muy fácil, siga las instrucciones, y ahí vas siguiendo las instrucciones, abres eso, pones el teñido, ¿no? El color en la cubeta, agarras tus jeans y ¡pras!, los metes, esa es la palabra bautismo. O sea, estás agarrando eso y lo metes por completo. O sea, todo tiene que tener cubierto, y cuando lo sacas, así estás la salida del agua que vamos a ver la próxima semana, como Jesús sale del agua de esa manera, y entonces que está empapado del teñido, y eso es el bautismo, así, de manera bíblica para que se entienda. Por eso en Semilla no bautizamos a los niños de bebé, no lo vemos en la Biblia, y no los bautizamos así simplemente echándoles un poquito con una, nunca has visto eso, con una como conchita, y digo, ¿y por qué conchita? ¿No? O sea, yo cuando me invitan, yo digo, no, pues sí voy, y nada más estoy así cuestionando, ¿y por qué con una conchita? ¿Y por qué así y así? Pero es eso, y el bebé ni se entera y nada más pobrecito llora y a ver si no le da gripa porque el agua estaba fría. Nosotros aquí en Semilla tenemos bautizos una vez al año, es en mayo. El año pasado no tuvimos por la pandemia, estamos esperando que las cosas mejoren. Y si tú no te has bautizado y tú ya pusiste tu confianza en Jesús, es lo que sigue. O sea, no hay por qué esperar, es simplemente entender eso. El bautismo cristiano es diferente al bautismo de Juan el Bautista. Ahorita vamos a ver qué era este bautismo y qué significaba. Pero el bautismo cristiano es identificarte con la sepultura. Por eso lo hacemos en la playa, y es muy padre, pero podríamos poner aquí una alberca. Un día aquí dije así a los líderes de la iglesia, oigan, ¿y por qué hacemos tanto rollo en la playa? Compramos una alberquita desde el Costco y lo hacemos aquí con música, padre. Casi me asesinan, o sea, ¿cómo? No, si tenemos el mar y la playa, está bien, ya no digo nada. Pero me encanta ir a la playa porque una de las cosas que podríamos hacer en la playa es traer palas y cavar una tumba y así hacer, no sé, 30 hoyos, y a los que se van a bautizar decirles, bueno, se van a identificar con la sepultura de Jesús, échate ahí y te llenamos de tierra. Pero, o sea, nos llegan y nos clausuran, imagínate. No haríamos eso, se vería muy raro, pero por eso lo hacemos en el agua, porque lo que hacemos es que así, con Cristo estoy sepultado, ya yo morí en Él. Por eso Jesús dice, ¿no? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y ir a la cruz era sepultura segura. La muerte más cruel, más dolorosa, pero más segura, así. Entonces, sepultura, y te echamos en el agua y sí, te tapamos la nariz y todo, no te preocupes. Dicen que yo soy el más cruel para bautizar. Porque todos están, ay, qué bonito, y así viene la ola, y no, espérate, ahí viene la ola y no te bautizo. Y yo así, viene la ola ahorita, atrás, así la ola. Y digo, pero para que mueras bien, así, 5 minutos abajo del agua. Y si te conozco, peor, o sea, así. ¿Y qué es lo que pasa de ahí? Es el nuevo nacimiento, la resurrección.
de entre los muertos. Y es eso, un día, o sea, tú hoy decides seguir a Cristo y morir a ti, pero un día vas a resucitar de los muertos. Así, y ya tenemos eso, nueva vida. Y entonces, así como el jeans en el teñido negro, ¿no? Tú sales y invitas a tus familiares y tus amigos y así tus papás y te ven y te abrazan. ¿Y de qué sales empapado? De agua y salada, ¿no? Y de Veracruz, quién sabe qué tan contaminada, pero sales, o sea, y hoy lo que vamos a ver es eso, que el bautismo de Jesucristo es Él te bautiza para que estés empapado del Espíritu. Y entonces cuando tienes contacto con gente así, puedas darles eso que tú tienes. Si tú no has sido un testigo de Jesús, te falta eso, es ser bautizado por su amor. Y entonces estás salpicando a donde quiera que vayas de su gracia y de su amor. Así. Entonces no nada más eres un fin de su amor, sino eres un medio. Y ser un fin de su amor está bonito. O sea, dices, ay, yo quiero, pero de pronto cuando te das cuenta, no solamente eres un fin, sino puedes ese amor compartirlo con alguien más. Ahí encuentras la plenitud. Para mí no hay nada más así que me ponga más de gozo y más feliz y más que compartir con gente el evangelio así, gente sí de la iglesia, pero más fuera de la iglesia. Y así que te haga preguntas, oye, pero ¿por qué esto? Oye, ¿dónde me dijiste que así? Esa pregunta me encanta. Ya cuando llegas al punto con alguien, estoy tomando clases de tenis y mi profesor de tenis ya esta semana me dijo, oye, ¿dónde me dijiste que era semilla? Y yo digo, así, pescadores de hombres. Si has ido a pescar, cuando pones y sientes así, dices, órale, o sea, es una sensación y es padrísimo. Y entonces, en aquellos días vino Juan el Bautista. Juan tendría 30 años igual que Jesús. Acuérdate, Jesús y Juan son primos. Tiene este encuentro María y la mamá de Juan, y Juan el Bautista en el vientre de su madre es lleno del Espíritu Santo, salta, tiene ese encuentro con Dios desde el vientre del Espíritu Santo. Fíjate cómo ya Dios está diciendo, desde un embrión ya es un alma, es una persona. No necesitamos consultarlo con la ONU ni con, o sea, ya Dios dice, desde ahí ya. Por eso somos pro vida, por eso no sugerimos aborto, por lo que Dios nos revela en su narrativa de desde cuando alguien puede ser lleno del Espíritu Santo y tener un así encuentro con el Creador. Salmos dice, mi embrión vieron tus ojos. Órale, o sea, desde un embrión ya los ojos de Dios ya estaban ahí apuntando. Y entonces Juan el Bautista tiene más o menos como 30 años, posiblemente, acuérdate, su mamá y su papá ya eran grandes de edad cuando él nace, entonces para este tiempo ya Juan el Bautista se quedó solo, no tiene hermanos, no tiene novia, o sea, no tiene esposa, pero él está predicando. Él no tiene nada. Y dice que está predicando en el desierto, pero tiene todo, porque tiene su llamado, y tiene su llamado muy claro. ¿Qué es lo que Dios quería que él hiciera en este mundo? Una voz que clama en el desierto, ese era su llamado. Entonces, está predicando en el desierto de Judea. Es muy importante en el desierto, O sea, él pudo haber decidido ir a la sinagoga, él pudo haber decidido ir al templo. El templo era el lugar más cool y más amplio y más padre, o sea, todo, ¿no? Incienso, cánticos, gente, o sea, y él decide no ir ahí. Es más, él decide ir fuera de donde está todo ese ambiente religioso.
No va a la sinagoga, no va al templo, va al desierto de Judea, y diciendo, fíjate, su mensaje dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién se ha acercado? Es Dios mismo. ¿En quién? En Jesucristo. Dios mismo se acercó en Jesucristo, y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y había que hacer algo: arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento no es una obra. Arrepentimiento es la benignidad de Dios, Él acercándose a nosotros y entendiendo ese concepto nos guía al arrepentimiento. Es una respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí arrepentimiento no simplemente es lamentarse o decir por mi culpa. No, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que cambiar mi forma de vivir. Es una vuelta en U por completo. Y el mensaje de Jesús cuando empieza a predicar es el mismo de Juan: arrepiéntete. Y fíjate, cuando Jesús te dice arrepiéntete, tú vas hacia allá y Él está aquí. Y cuando te dice arrepiéntete, te está diciendo: da la vuelta en U, ven a mí. El reino de los cielos acércate. El reino de los cielos ya vino y se acercó, ahora acércate tú. Y Santiago dice que si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Y entonces lo que Juan está así diciendo es un acercamiento personal a Dios, fuera de la religiosidad, fuera del templo, fuera de los sacrificios, fuera de los rituales, de manera personal. No se necesita nada. Él ya se acercó, y este es el Evangelio. Él se acercó a nosotros y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, acuérdate, Mateo está escrito para los judíos, y Mateo lo que está haciendo todo esto es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y entonces dice, el profeta Isaías dijo: voz del que clama en el desierto. Ese era el llamado de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, vale la pena ir ahí a Isaías. Mira, vamos a Isaías 40 para entender qué es lo que se refiere a esto. O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con arrepentimiento? Preparad el camino al Señor, enderezar sus sendas. Ahora, estas dos frases vienen de dos diferentes lugares en Isaías. Isaías 40 y Isaías 57. Vamos a ir primero a Isaías 40. Y mira lo que dice versículo 3. Es justo tomado de ahí esta frase que Mateo dice, hablando de Juan el Bautista: es una voz que clama. ¿En dónde? En el desierto. Si hubiera dicho voz que clama en el templo, Juan el Bautista estaría predicando en el templo. Si hubiera dicho voz que clama en la sinagoga, Juan el Bautista estaría predicando en la sinagoga. Pero Juan el Bautista es el cumplimiento de lo que dice en Isaías: voz que clama en el desierto, fuera de todo este ámbito religioso que ya estaba completamente podrido, que ya estaba completamente endurecido, que ya los fariseos y los saduceos y los escribas estaban poniendo cargas que ni ellos podían llevar. Era todo un sistema. Y una de las cosas por lo cual estaba podrido es porque ya lo estaban haciendo. ¿Por qué? Por ganancia deshonesta, dinero. ¿Te acuerdas? Jesús llega al templo y ¿qué es lo que hace? Voltea las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Y dice: esto no tiene que ser cueva de ladrones, esto tiene que ser una casa de oración. Era un lugar de encuentro con Dios, y lo hicieron completamente diferente ellos. Y entonces al desierto. Y dices: Talí, pero ¿quién va a ir al desierto? ¿Quién va a ir al desierto? Es como si decimos: vamos a poner semilla en un lugar estratégico muy cerquita al mar, para que todo, y atrás del Baalbek, y justo entre Boca del Río y Veracruz, para que si estás en el norte hagas 25 minutos, si estás en el sur hagas 25 minutos, estratégicamente para que llegues fácil. Y así pensamos hoy. Pero fíjate, aquí Dios no está pensando así. Está diciendo: mira, que sea en el desierto, un lugar incómodo, un lugar con calor en el verano, con mucho frío en el invierno, un lugar donde no hay aire acondicionado, donde no hay sillas, donde no hay carpa, donde no hay techo, donde hay una voz. Ahora, ¿por qué es tan atractiva esta voz? Porque por 400 años no hubo una voz.
No es que Dios hubiera dejado de hablar, Dios nunca ha dejado de hablar. Y Dios estaba hablando al corazón de su pueblo. Pero no hay un profeta que esté diciendo acérquense. No hay un profeta que esté diciendo arrepiéntanse. No hay un profeta que esté llamando al pueblo a dar la cara a Dios. Y de pronto viene Juan el Bautista, como este profeta, y con un mensaje: regresen a Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista, viene a preparar el camino de Jesús. Y entonces es una voz que clama en el desierto. ¿Nunca te has sentido así, que eres como una voz en medio de la nada, que nadie te hace caso? Pero ¿qué es lo que sucede? Poco a poco unos empiezan a escuchar. Y fíjate, no importa en dónde estés, donde hay hambre y hay pan, vienen y comen. Nada más es cuestión de tiempo. Espérate. Entonces, ya viene eso. Y ahora vamos al versículo 1 de Isaías 40 para entender el contexto. Y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Necesitas hoy consuelo en tu vida? ¿Os has estado afligido? ¿Has estado quebrado? ¿Has estado de pronto nervioso, nerviosa, desesperado? Fíjate, Dios dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Ahora es muy importante, no nada más dice una vez consolaos, dice 2 veces consolaos. ¿Por qué? Porque el consuelo de Dios no es como cuando te dice un amigo: oye, no, pues es que estoy medio agüitado. Ay, tú, pues échale ganas. Así dices. O sea, ¿tú crees que no he querido? O sea, no estaría así si le pudiera echar ganas. Pero cuando Dios dice consolaos, consolaos, trae una esencia. No es nada más así. Y fíjate cómo ve. Y piensa en esto, doble. Consolaos, consolaos, 2 veces, doble. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Mira esto, que su pecado es perdonado. El consuelo de Dios viene a nosotros cuando entendemos que somos pecadores y que Él ya nos perdonó. ¡Qué consuelo! Merecíamos la muerte y Él nos perdona y nos da vida. Entonces no es échale ganas, ¿verdad? Es ver estas verdades y pararte ahí y decir: ok, va. Que su pecado es perdonado, que doble, ahí está doble, Consolaos, consolaos, pueblo mío. Tu pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Doble pago. Es lo que sucede en Getsemaní con Jesús, estando Él crucificado. Jesús dice: consumado es una sola palabra. Y eso, para entenderlo, es cuando tú ibas y adquirías una deuda, y ya estabas en bancarrota y no podías pagar esa deuda, y pagabas, o alguien pagaba por ti, ponían un sello así, ¡pum!, consumado es, pagado ya está. Y entonces ya no te podían venir a volver a cobrar lo que ya estaba pagado. Y eso es lo que Jesús hace por nosotros. Así toma nuestra nota. Bueno, algunos su nota. Y así todo. El acta de decretos en tu contra. Acta de decretos en tu contra. Y Jesús así va a la cruz y con su sangre sella eso y dice: ¡pum!, consumado es, pagado está. Y fíjate, dice:
doble ha recibido de la mano de Jehová. Entonces, como cuando tus hijos van a comprar algo a la tiendita y se les olvidó el dinero y es amigo del de la tiendita y dices, oye, ¿nos fías? Y dice un letrero, no se fía. Y están, ¿nos fías? Bueno, está bien. Y de pronto se les pasa a pagar y tú te enteras que deben dinero y tú vas y dices, oye, por favor, dime cuánto te debo. Así. Y sacan la nota y dices, ok, pago. Es más, pago y te doy hasta un poquito más para que, consumado es. Y entonces nadie les puede ir a cobrar a tus hijos, nadie. Ni siquiera la de la tiendita. Y eso, fíjate, doble pago. Lo que recibe en Jesús es la ira de Dios cayendo sobre él doble. No solamente lo que te mereces, sino doble. Para que no te quede la menor duda. Consumado es. Pagado está por completo. Y entonces nadie puede venir a reclamarte esa deuda. Ninguna persona, ni siquiera Satanás, que es el acusador, puede venir. O sea, cuando vengas y te sientes acusado por Satanás, simplemente es consumado es. ¿Ya? O sea, está pagado y doblemente pagado. No me puedes venir a acusar, no puedes venir a decirme nada. Todo es lo que tú digas es mentira. Cuando te sientas culpable, cuando te sientas condenado, es consumado es. Ya está. Ve a revisar tú al Calvario otra vez la nota y vela. Saca tu nota, tu acta de decretos, que bien que te la sabes, pero ya consumado es. Ya está pagado, doble. O sea, Dios dice, ¿cuánto es de talí? Esto. Ten y ten esto, doble. Y entonces, ni siquiera Dios podría venir a decirnos, ¿qué onda? Ya está pagado. No hay reclamo. Por eso, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. A los que no andamos conforme a la carne. Andar conforme a la carne es tratar de relacionarte con Dios en base a tus obras. O sea, si vas a andar así en base a tus obras estás condenado. Pero los que andan conforme al Espíritu, que entienden eso, así, pum, consumado es. No hay condenación y entonces eres libre. Entonces nadie te puede venir a reclamar. Satanás no te puede venir a acusar. Dios no tiene nada en contra de ti, ya te perdonó, doblemente Él mismo pagó. Pero también ni tú. No seas tan duro contigo mismo. Cuando estás recordando tu vida antes de Jesús, ya tienes que saber esto. Consumado es. Y empieza a disfrutar tu vida en Cristo, su misericordia y tu amor y su amor. Todo lo que sucedió ya cayó en Él, en la cruz del Calvario. Entonces, consolaos, pueblo mío. Versículo 3, ahora sí, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada. Fíjate, cuando entiendes que Dios ya pagó y pagó doble, entonces ese entendimiento te tiene que llevar al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento se ve así, endereza tus pasos. No puedes seguir caminando de la misma manera, no puedes ir hacia el mismo lugar. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido. Así tan torcido que cuando Dios te encontró estabas completamente torcido. Y lo torcido y lo áspero se allane. Eso es arrepentimiento, es metanoia. Está completamente torcido y chueco y es como cuando metes la mano en un calcetín y está torcido y está chueco y le haces así, ¡pum! Cambia por completo. Eso es lo que pide Dios. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir, vuelta en U. ¿Por qué? Porque Jesús se ha acercado a tu vida.
Ya así, ya está el perdón de Dios ahí. Y entonces estas dos cosas se unen. Jesús viniendo, el reino de los cielos, y tú preparando eso y diciendo, Señor, perdóname, y pum, se unen esas dos y eres salvo. Tiene que ir de la mano. Versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová en Mateo capítulo 3 se está manifestando en la faz de Jesucristo. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que ver a Jesucristo. En su rostro está la gloria de Dios por completo, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Cuando todo el mundo estaba viendo a Jesús, estaban viendo a Dios mismo, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a Isaías 57. Fíjate, una sola frase y sale todo un sermón. Isaías 57 más adelante. Otra frase que usa Mateo. Es preparar el camino. Endereza las sendas, prepara el camino, endereza las sendas. Una de las razones por las cuales la gente se va de semilla, escucha bien esto, porque no quiero que te vayas de semilla, es porque no se quieren arrepentir y quieren seguir su vida igual. Y la palabra de Dios está constantemente, endereza, estás torcido, necesitas metanoia, arrepentir, todo el tiempo Dios está así. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque nos ama, y cuando Dios te está diciendo eso, te está diciendo, ven, acércate más, te amo, ven, acércate. Cuando Jesús dice eso, arrepiéntete, es ven, sígueme, es porque te ama. Isaías 57, 14, y dirá, allanad, allanar es alisar, es nivelar, es cuando una calle está llena de baches, llenar esos baches, y dices, sí, tal, y es que no sabes, mi vida está llena de imperfecciones. Ok, es eso, el reino de los cielos se ha acercado, allanad, corrige esas imperfecciones, cambia tu ritmo, ya di no a eso. Sigue la justicia, el amor, la fe. Tiene que haber así una voluntad en tu vida. Allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y el sublime. Así, fíjate, el alto, piensa en eso, alto. Y si, no sé, alguien aquí ha escalado y llegado iba a decir el Everest, pero digo, no inventes. Te voy así al pico de Orizaba. Y dices, no, tal y como. O sea, no podría ni respirar ahí. Y fíjate, ahora imagínate a Dios. Esa altura. Eso tan sublime. No podríamos llegar tú y yo ahí. Y entonces, así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Fíjate, esa es su habitación, donde tú y yo no podemos llegar. Si tratáramos de nosotros ir hacia Dios, nos frustraríamos. Porque aquí está el mapa. Yo habito en la altura y la santidad. Pero fíjate, este es el Evangelio. Tiene otra habitación. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es a donde tú y yo no podíamos llegar. Él vino y llegó a nosotros, quebrantado y humilde de espíritu. Y Él se siente cómodo ahí. Tú y yo no podemos estar en la altura y en la santidad. Pero Él baja y se siente cómodo con el quebrantado y el humilde de espíritu. Y entonces, ¿por qué de pronto dices, es que ya no quiero estar tan quebrantado?
Si Dios está ahí cómodo contigo. O sea, quiero salir de esto. O sea, disfruta a Dios ahí, en tu quebranto, en tu agonía, en tu angustia, en tu preocupación. Ahí Él está y Él no se mueve y no se va y tú ya quieres salir de eso. Y Él dice, quédate, estoy contento aquí contigo. Él habita ahí. El humilde de espíritu es aquel que dice, te necesito, Señor. Nada de lo que yo pueda hacer. Por eso la predicación de Juan no es en el templo, no es donde hay rituales, no es donde hay sacrificios, no es donde tú puedas hacer cosas para tratar de llegar a Dios, y no es en el desierto, donde no hay nada. No te puedes aferrar a nada ahí, sino solamente a Dios. Él viene a nosotros para hacer vivir el espíritu de los humildes. Entonces fíjate, en tu quebranto Él te da vida. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la inequidad de su codicia me enojé. Y tiene razón Dios. Y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos. ¿Cuáles? Rebeldes. Lleno de codicia, de inequidad. Y fíjate lo que hace Dios al ver eso. Pero les sanaré. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo. Y les pastorearé. ¿Y qué es lo que viene a hacer Jesús? A sanarnos, a pastorearnos. Y fíjate, y le daré consuelo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. La última vez que yo chequé así mi acta de decretos, dice, pagado por completo está. Consolaos, consolaos, pueblo mío, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz al que esté lejos. Entonces fíjate, cuando Jesús te está diciendo arrepiéntete, te está diciendo te quiero dar mi paz. Paz al que está lejos, que regresa y se acerca a Jesús. Entonces fíjate, si tú hoy estás lejos de Dios, ahí no encuentras paz. Regresa y vas a encontrar paz. Paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Vamos a regresar a Mateo capítulo 3. Entonces, cuando Juan está esto, arrepentíos, vos que claman, preparad el camino al Señor, enderezar sus sendas. Todos los judíos están pensando en eso, consuelo, paz, perdón, misericordia de Dios. Y eso lo encuentran no en el lugar del templo o de los rituales o de los sacrificios o de los sacerdotes humanos. Lo encuentran en Dios. Versículo 4. Juan es Juan es un tipazo. Yo sería su amigo si viviera en esta época. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Entonces fíjate, Juan sin nada, sin papá, sin mamá, o sea, ya quedó huérfano, sin esposa, sin bienes materiales, predicando en el desierto en medio de la nada. Uno a uno empiezan a venir y está vestido de pelo de camello, o sea, nada a la moda. O sea, pelo de camello, o sea, ¿quién se pone una playera color camello? Espero que no traigas una playera color camello. Pero nada que ver, o sea, nada, te pones algo colorido, no, el pelo de camello, y siempre igual. Y pelo de camello es áspero, o sea, rasposo, nada que ver. Es más, en este tiempo, los filósofos, los que estaban enseñando cosas y la sabiduría del mundo, se ponían una túnica
Y normalmente era color clara, entonces todo el mundo veían a un filósofo, mira, ahí va el filósofo. Y los sacerdotes traían sus ropas sacerdotales y él decide eso, o sea, nada que llame la atención, nada que atraiga a los jóvenes, nada de nada, solamente un mensaje. Por eso cuando veo así pastores muy juveniles y digo, o sea, no estás joven, ya tienes 40, hijo. Y se quiero así muy juveniles, y hablando muy juvenil, y con ropa muy juvenil, y con así, y digo, no te queda. Aparte es eso, quieres atraer a los chavos en base a tu ropa, y lo que atrae a los chavos es un mensaje sincero, auténtico, claro, sin rodeos. Eso. Hambre, pan, se juntan, eso es. Y pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero. Mira, él sí usaba cinturón. Yo casi nunca uso cinturón. Pero cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta, no langosta de mar, Estos son, sí se podía comer, era kosher, está permitido en el Antiguo Testamento, pero para nosotros serían estos como, ¿has comido grillos de Oaxaca? Y eso comía Juan, o sea, vegetariano, y fíjate, y miel silvestre. Entonces, imagínate un grillo y así con aderezo de miel, toda su barba no se podía rasurar ni nada, pelo de camello, y comía esto, y, o sea, así ve su aspecto. Pero quien lo veía, estaba viendo una foto de Elías, el profeta. Y era una profecía. Antes de que llegue el Mesías tiene que venir Elías. Y Jesús dice eso, y es que ya vino Elías, es Juan el Bautista. Y si tú ponías atención entendías estas cosas, te quedaba muy claro. Y venía con el poder y Elías era un predicador que estaba así llevando al pueblo al arrepentimiento. Ese es un profeta del Antiguo Testamento. Entonces estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langosta, miel silvestre, y salía a él Jerusalén. Él no iba a Jerusalén, sino los de Jerusalén, y tienes el altar, los sacrificios, los rituales, las vasijas, los lavamientos, así todo, los sacerdotes, la música, los salmos, el atrio, y dicen, y la gente está entendiendo, esto ya no es algo mucho mayor a esto. Y los que ya dicen esto no es, salían de Jerusalén y dejaban todo eso. Tenías ese arrepentimiento, es dejar eso que no llena para ir a lo que satisface, agua de vida. Y eso es lo que estaba ofreciendo Juan el Bautista, y es lo que estaba ofreciendo quien venía, Jesús. Entonces sí tienes que dejar ciertas cosas en tu vida para abrazar lo que es verdadero. Eso, o sea, ese es el Evangelio. Y entonces salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Parte del arrepentimiento es confesión de pecados. Y decir, Señor, perdón, soy un adúltero, perdón, soy un fornicario, perdón, Señor, soy un mentiroso, perdón, soy un fraude, perdón, soy un hipócrita, perdón, soy un altivo, perdón. ¿Cuándo hiciste eso en tu vida? Perdón, Señor, me dejo llevar por las personas. Perdón, Señor, busco así agradar a todos menos a ti. Perdóname, Señor. Ese es un hombre quebrantado. Perdóname, Señor. El humilde y quebrantado de espíritu. Ahora, este bautismo, o sea, para que un judío saliera de Jerusalén al río Jordán y se bautizara, él lo que está diciendo a los demás que vienen es, la verdad, no me he comportado como un judío, no me he comportado como el pueblo de Dios, no he dado el ancho, necesito cambiar. Eso era. Y tú puedes decir hoy eso. No me he comportado como un hijo de Dios.
No he hablado como debía hablar, no he visto lo que debía de ver, no he dejado lo que debía de haber dejado y necesito cambiar. Metanoia, arrepentimiento. Y fíjate, todos decían, órale, mira este, órale, mira este. El que creíamos que sí, no. Y chécate lo que hace Juan, este cuate me cae súper bien. Ve, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Imagínate que llegues a Semilla y entres por la puerta y el pastor te diga, eres una víbora. Este es Juan. A los religiosos, a los que creían que tenían justicia propia, a los que se creían como de los apartados. Juan les dice, eres una víbora, eres un hipócrita. Y Juan está diciendo, Dios se ha acercado y quiere que seas auténtico. Quiere lo real de ti. ¿Quién eres? Y que puedas así, Señor, perdón, soy esto. Cero hipocresía. Y le está diciendo a ellos, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es una obra. El arrepentimiento es simplemente algo que sucede cuando entiendes el perdón y el amor de Dios y quién es Jesús y que Jesús se acerca a ti y entiendes el evangelio, pero eso te tiene que llevar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y alguien puede decir, es que sí, ya estoy arrepentido, pero si no cambia su vida, no hay fruto digno de arrepentimiento y no ha cambiado, sigue siendo el mismo, puede decir lo que sea, simplemente podemos decir que es un fariseo y es un saduceo, es un hipócrita, no es real. Tiene que haber cambios en tu vida. Y Juan, así súper claro, no seas víbora, no seas hipócrita, muéstrate realmente quién eres. Y ahí empieza simplemente el cambio. Señor, soy esto y perdóname. Y no, versículo 9, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Ellos están diciendo, no tengo ya estoy bien. ¿Por qué? Porque soy hijo de Abraham, soy judío, y como si ya por eso. Y digo, no. Y Juan está diciendo, no digan eso, no es por eso. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún estas piedras. Eso es tremendo. Si el hombre no alaba, él puede hacer que las piedras le alaben. Y fíjate, decir que estás peor que una piedra es eso, estás muerto, no tienes vida. Puedes ser muy religioso y muy así, pero estar completamente muerto. Versículo 10, y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Ve esta imagen, un árbol, un hacha, y Juan el Bautista diciendo así, el hacha ya está, a punto de ser cortado un árbol y caerse. Ya el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tremendo, ¿eh? Su mensaje era así, lo que es. Por eso digo, me caes bien, así háblame. Y yo quiero que en temas así tan importantes como eso, me hablen derecho. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? No me vengas con rollos, dime qué es lo que es. Por eso jalaba tanto Juan. Venían así, y Juan está diciendo, ¿quieres saber lo que es? Sí, ya el hacha está en la raíz, y si no te arrepientes, si no das fruto, al fuego. Y dices, no, ok, va, tomo mi decisión. Sale. ¿Y qué vas a hacer tú hoy? Versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Y dices, ay, qué bonito. Bautizado en Espíritu Santo y fuego. Pero ojo, eso una u otra. Porque ya hay hasta una canción que es Espíritu Santo y fuego. Y yo digo, no. Bautízame en Espíritu Santo. Porque el fuego está hablando eso, de juicio. Y Jesús no vino a condenarnos, Jesús vino a salvarnos, pero el Evangelio tiene estas dos vías. O sea, eso de, no, bueno, yo no quiero tener nada que ver con el bautismo. Yo digo, no, a ver, no es de que si te vas a bautizar o no, te vas a bautizar. Solamente hay dos opciones y la pregunta es ¿cómo será? ¿En Espíritu Santo o en fuego? El fuego está hablando de juicio. Y yo digo, Señor, yo quiero el bautismo de tu Espíritu. Y es eso, la llenura. Empápame, Señor, de ti mismo, de tu Espíritu, de tu santidad. Espíritu Santo. Y fíjate, versículo 12, su aventador está en su mano, de Jesús. Este aventador en esos tiempos para el trigo, entonces tienes el trigo que está revuelto con la paja, entonces tomaban un poco de trigo con paja, la aventaban y había aire y entonces lo que tiene sustancia y peso cae y entonces eso es lo que se puede usar y lo que se vuela, que tienen que recoger después y quemar en el fuego, eso no sirve de nada. Y Jesús vino a hacer eso. Jesús no vino a condenar, vino a salvar, pero también vino a exponer los corazones de los hombres y decir, ok, ¿quién quiere ser bautizado en el Espíritu? Porque quien no será bautizado en fuego. Y yo digo, yo quiero el Espíritu. Espíritu Santo, Señor. Su aventador está en su mano. Así como el hacha puesta en el árbol, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. ¿Eres suyo? ¿Ya eres suyo? Si eres suyo, no hay nada que temer. Y entonces recogerá su trigo fíjate, en el granero, su granero. Somos suyos. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Para ellos esto era el infierno. Fuego que nunca se apaga. Entonces, fuera de la ciudad, alejado de Dios, en una constante, fíjate eso, agonía, angustia, terror, y sobre todo es un lugar donde nunca vas a poder encontrar consuelo. Aquí el quebrantado y humilde de espíritu puede encontrar el consuelo en el Señor, no importa por lo que estés pasando. Entonces, ¿qué vas a escoger? Yo digo, Señor, yo quiero tu Espíritu. Lléname, Señor, de tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Quita, Señor, todo lo que estorba. Límpiame, Señor, purifícame. Dame más de tu presencia. Dame más de ti, Señor. Y fíjate, Juan el Bautista vino así, vivió así, era una voz, y a los pocos meses de esto es llevado a la cárcel y decapitado. Pero ve, él cumplió su propósito, Yo digo, órale. Entonces dices, no, la próxima semana me vengo vestido así. No, pero fíjate, sí puedes pedirle a Dios, lléname de tu Espíritu, Señor. Puedes tener este deseo en tu corazón. Ahora Él lo puede hacer hoy aquí. Llena mi corazón y mi vida de ti, Señor. Pero ¿qué se necesita? Quebranto, confesión de pecados,
Señor, te necesito. Así que seas una vasija de barro, quebrada, pero diciendo, Señor, vacíame de mí, lléname de ti. Eso es lo que necesita Dios de ti. Y lo puede hacer hoy, aquí. Lo hizo en el primer servicio. O lo puede hacer durante la semana. O lo puede hacer cuando menos te lo esperes, pero tienes que tener ese deseo. Señor, tengo más de ti, Señor. Te deseo. Y acuérdate, consolaos, pueblo mío, doble ha pagado, consumado es. Acuérdate de la cruz, ninguna condenación hay. Ya estás completo en Él. Entonces no hay nada que te impida ser hoy lleno del Espíritu. ¿Te das cuenta? Nada, no hay un impedimento. Oramos y pedimos eso a Dios. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia. Por este mensaje, Señor, por esta voz que clama en el desierto. Y sobre todo, Señor, por este deseo en nuestro corazón de ser llenos de ti, llenos. Pero ya vimos todo lo que significa, Señor. Es allanad, limpiad, barred, dar la vuelta en U, regresar a ti. Implica nuestra vida, implica nuestro corazón, implica nuestro intelecto. Y entonces, Señor, pidiéndote eso, Señor, te vamos a pedir algo que tú nos quieres dar. Y es la llenura de tu Espíritu, la llenura de ti mismo en nosotros. Y ese es nuestro deseo hoy, Señor, como tu pueblo. Que recibamos tu consuelo, doble porción, Señor, de tu consuelo, de tu Espíritu, de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu bondad. Y estar así a la expectativa, Señor. Y entonces aquí estamos. Llénanos, Señor, de tu Espíritu.